poner para grabar. Perfecto, ahí está. Entonces volvemos a la pantalla compartida. Fundamentalmente, mostrarles rápidamente, no voy a insumir mucho tiempo en esto, de todos los que contestaron, de los 63 que me contestaron la encuesta al correo electrónico que les mandé, hay una cuestión que me parece importante para mí, pero también por ahí para que ustedes vean con quiénes en algún momento que esto se reanude o que se hagan algunas consultas. Fíjense que de la totalidad de los 100 y pico que tengo, cursa por primera vez la materia el 65%, ¿sí? Por primera vez, perdón, el 35% cursa por primera vez y el resto está cursando la materia por segunda vez. Mientras que, me pareció importante, repito que es el resultado de las encuestas que ustedes hicieron en respuesta al correo, fíjense que utilizamos el grupo de WhatsApp inicialmente porque fue casi el 50% de los encuestados dijeron de que era la mejor alternativa para comunicarse, después el correo electrónico o mail, y después a través del aula virtual, ¿está? Entonces estamos siguiendo la línea de lo que ustedes votaron. Esto me parece importante que tengamos en cuenta inicialmente. De los 63 que me respondieron, el 90% se matriculó en el aula virtual de la materia Fundamentos de Administración y hay un casi 10% que no. Desconozco el motivo por el cual no se han matriculado. Si no lo hicieron, urgente lo tienen que hacer, y acá está el código de matriculación, que es FAD, Fundamentos de Administración, FAD 20. ¿Está? Ahí está. Bien. Entonces, por favor, quien no lo hizo, código de automatriculación FAD 20. ¿Bien? Acá una cuestión que también les quiero hacer una recomendación. En cuanto a la participación en los foros del aula virtual, ¿sí? Si participaron de los foros en el aula virtual de la materia Fundamentos, en ninguno de los foros no participó, dice el 41%, solo en uno el 17% y en más de uno el 41%. Acá quisiera, después en algún momento, si es ahora o después, quisiera saber por qué no están participando en los foros, ¿sí? O por qué hicieron una participación muy, muy escasa en los foros. Y hago esa aclaración porque es importante que por lo menos participen y lean las distintas intervenciones de sus compañeros. Y tal vez más aún presten atención a aquellas intervenciones donde los profesores le hicieron alguna devolución, ya sea diciéndole que estaba bien. Si está bien, tómenlo como algo positivo, es decir, tomen ese comentario que hizo el compañero como para un poco más de información para el estudio de ustedes, y si el profesor le hizo alguna respuesta de que tiene que rever algo, bueno, también es una forma de ustedes ir guiando el aprendizaje. Entonces me parece importante que por lo menos participen, por supuesto, y que indaguen un poco en las respuestas que hicieron los profesores. Esta materia y todas las materias de primer año son multitudinarias, por ende van a existir muchos casos en los que van a ver que no hay mucha respuesta por parte de los profesores, pero es por el solo hecho de que son demasiados posteos y somos pocos profesores para estar respondiendo todo, pero todos los posteos se miran y se ven, ¿sí? Y otra cosa, el tema de la utilidad de participar en los foros. Bueno, el 45% de los 40 que respondieron acá dijo que sí, mientras que el 25% dijo que no, y algunos consideran a veces. Vamos a trabajar sobre eso, porque es importante, repito, que ustedes participen en los foros, ¿sí? Porque eso también a ustedes los obliga a pensar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Me dice, tiene que permitir que ingresen. Todos los que están en sala de espera me aparecen y yo automáticamente los habilito, ¿sí? Automáticamente los habilito. Después puede explicar los temas de los parciales. Bueno, vamos a todo lo que entre en el que vaya a entrar en el parcial es todo lo que ustedes van a ver, lo que están viendo no solo en los foros, sino en el aula virtual. Es decir, en el aula virtual, si ustedes entraron y los que no lo hicieron obligatoriamente lo tienen que hacer, por favor, ustedes van a ver que hay una guía oficial, si se quiere,
y después hay una guía complementaria, ¿sí? La guía principal es la que dice 2019, y después hay una guía complementaria. ¿Me están escuchando bien? Pues se cortó un toque ahí. Repito entonces, hay una guía que es la principal y hay una guía que es la complementaria. Es necesario que ustedes la bajen y que vayan específicamente mirando, ¿sí? Cómo se están planteando los casos ahí, ¿sí? Aguarden un poquito el tema de los parciales. El tema de los parciales no va a ser nada distinto a lo que ustedes están viendo, es decir, si nosotros nos vamos al caso que estamos por conversar ahora, que es el caso de Nati Dulces, que fue el primer foro, ustedes si leen el planteo van a darse cuenta de que ahí tienen un caso. ¿A qué le llamamos caso? Es específicamente una situación que se presenta, si ustedes recuerdan este caso, donde se les cuenta la historia y la realidad de la evolución de esta empresa Nati Dulces, que primero era una persona específicamente, Natalia, que tenía una actividad muy chiquita, y después fue evolucionando como para convertirse en una empresaria. Entonces, todo ese texto que ustedes ven ahí, eso es lo que conceptualmente nosotros le llamamos, esperen que voy a silenciar un poco los micrófonos, eso es lo que ustedes tienen que tomarlo como casos, ¿está? Ese es el concepto que nosotros analizamos y que le llamamos casos. O sea que en el parcial, ustedes específicamente van a tener un caso. Y de ese caso, así como se le plantean las preguntas en el foro, así van a ser las preguntas del parcial, en la parte específicamente en lo que concierne o en lo que se refiere a la parte práctica. Cuando ustedes se vayan a la teoría, específicamente en la teoría van a tener preguntas más puntuales de contenido teórico, ¿sí? Entonces, lo que concierne específicamente a la parte práctica va a ser igual a lo que ustedes están viendo en el desarrollo de los foros, donde se les hacen esa serie de preguntas y ustedes tienen que responder haciendo alguna que otra fundamentación, porque esta materia, si bien es teórico-práctica y nosotros estamos viendo específicamente la práctica, eso no significa que no tienen que fundamentarlo ustedes con un desarrollo teórico. ¿Está? ¿Por qué me fui específicamente al caso de Nati Dulces? ¿Sí? Porque si ustedes, yo les había pedido que lo vuelvan a ver y lo lean un poquito como para estar al tanto y refrescar un poquito cómo era el planteo de ese ejercicio, que ya lo resolvieron en el foro. Pero sí es importante que nosotros pensemos, y acá vamos a repasar un poco todo lo que ustedes vieron en el contenido de las diapositivas que se les presentaron en cuanto a la teoría. Acuérdense que ahora ya tienen 3 libros de los cuales pueden ir volcarse para poder leer un poco y profundizar todo lo que ustedes ven en esas diapositivas que les están dando en la parte teórica. Hablaron o se dio el objeto, o cuál es el objeto de la administración específicamente. Y habrán visto, habrán leído que el objeto de la administración siempre son las organizaciones. Y cuando nosotros hablamos de organizaciones, y vamos a enfocarlo específicamente al caso práctico de Nati Dulces Sociedad Anónima, vamos a ver que las organizaciones son o están dadas por un grupo de personas que constituyen estas organizaciones de manera deliberada, y que este grupo de personas lo que buscan es alcanzar metas comunes a través del desarrollo de alguna actividad, y para el desarrollo de esa actividad van a utilizar una serie de recursos, ¿sí? Entonces, lo importante que tenemos que tener acá es empezar a aplicarlo al práctico. Entonces, si a nosotros nos preguntaran sobre el práctico, nosotros vamos a decir que Nati Dulces, Sociedad Anónima, es una organización. O sea, que trabajando en el práctico que se les puede dar en el parcial, en el caso específicamente, una de las preguntas puede ser, por ejemplo, si Nati Dulces, o el caso en el que ustedes están viendo como caso en el práctico, ustedes tienen que identificar si es o no es una organización. Por otro lado, si hablamos de la organización como objeto de la administración, vamos a ver que el grupo de personas que constituye esta organización, específicamente la que estamos hablando en el práctico, en este caso son 2. Natalia, que era la que inicialmente arrancó con esta empresa y que después se termina asociando con Nadia. O sea que acá estamos teniendo específicamente 2 personas que están trabajando
conjuntamente, ¿sí? Y que buscan alcanzar metas comunes. Entonces tenemos que pensar, en el caso de Nati Dulce, cuáles pueden ser las metas comunes que quieren alcanzar, fundamentalmente Natalia. Bueno, por un lado, sabemos que cuando hablamos de este tipo de organización, que es una sociedad anónima, estamos hablando de una empresa, o sea, estamos hablando de una organización con fines de lucro, ¿sí? Por lo tanto, una de las finalidades o el objetivo que va a tener esta empresa de Natalia, fundamentalmente va a ser la rentabilidad. Pero específicamente también podemos decir, en base al práctico, que uno de los objetivos que tiene es proyectarse internacionalmente, que era lo que estaba planteado en el práctico. También, otro de los objetivos que ella tenía era el de ser exitosa, ¿sí? Y también el de generar, por ejemplo, buenos momentos. Entonces, nosotros ahí tenemos que ir viendo cómo sería una de las alternativas de ir respondiendo a determinadas cuestiones que, por ejemplo, se pueden preguntar en el desarrollo o en el parcial, cuál es el objeto de la administración en cuanto a la organización sobre la cual está versando el trabajo práctico o el parcial o el caso, en este caso puntual, valga la redundancia. Entonces decíamos que era un grupo de personas que buscaban alcanzar objetivos comunes a través del desarrollo de alguna actividad. ¿Qué actividad realizan ellas específicamente en el caso? Y bueno, la producción y venta específicamente de pastelería artesanal. Y decíamos también que para constituir las organizaciones, también para realizar estas actividades utilizan recursos. Y ahí yo se los puse muy resumidamente, pero ustedes podrían explayarse mucho más y decir que los recursos que utiliza esta organización para el desarrollo de sus actividades en pos de alcanzar esta meta común son recursos humanos, son recursos financieros, son recursos tecnológicos, entre otros recursos que pueden utilizar. Entonces la intención de lo que estamos viendo hoy es para que ustedes vean cómo ustedes tienen que ir respondiendo en base a las preguntas que se le planteen en el parcial, en la parte práctica exclusivamente, y cómo ustedes se tienen que dar cuenta que en la respuesta tienen que ir vinculando el caso que está planteado, valga la redundancia en el planteo del práctico, cómo ustedes lo tienen que ir vinculando con un desarrollo o con una fundamentación teórica. También es necesario que sepamos, y acá vamos mechando un poco entre la práctica y la teoría, sabemos que las organizaciones siempre necesitan ser administradas. Por lo tanto, en el caso de Nati Dulce también se hablaba de administración. Entonces es importante que sepamos que los integrantes de esta empresa y fundamentalmente su dueña tienen que administrarlo para ver cómo pueden alcanzar su objetivo de la mejor manera posible. Entonces así que nosotros vemos que la administración tiene lugar dentro de las organizaciones y que esto no ocurre en situaciones de aislamiento. Entonces, si queremos profundizar y aplicarlo específicamente al práctico, vamos a ver que en el caso de Nati Dulce, la administración se aplica, en este caso, en realidad en general, la administración se aplica, decíamos en la diapositiva anterior, a todo tipo de organizaciones, es decir, organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro. En el caso específicamente de Nati Dulce, estamos hablando de una sociedad anónima, estamos hablando puntualmente de una organización que tiene fines de lucro, por eso en la diapositiva anterior mencionamos que uno de los objetivos era obtener, por supuesto, rentabilidad, entre otros objetivos que esta empresa se plantea. Y también, y esto ya esta parte específicamente la podemos ir vinculando ya con la unidad donde se habla de contexto, ¿sí? Esto no ocurre, decimos, la administración no ocurre en situaciones de aislamiento, es decir, las organizaciones son sistemas abiertos que interactúan permanentemente con el contexto, es decir, actúan con un contexto y ese contexto contexto que influye a la organización y donde la organización a través de sus actividades influye también en el contexto, ¿sí? Esto también a ustedes les daría el puntapié para ir pensando en todo lo que se ve o lo que se vio con respecto a contexto. Entonces, si fuéramos específicamente al práctico, podríamos decir, si, por ejemplo el parcial nos pidiera que nosotros identifiquemos, en el caso, en el planteo, identifiquemos situaciones del contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían
subrayar, ver específicamente algunas partes del texto donde ustedes identifiquen estas situaciones del contexto, es decir, ese contexto que influye en la organización o ese contexto en el cual la organización por sus propias acciones influye. Entonces, por ejemplo, donde en el texto decía, llegó a tener su propia cartera de clientes, yo por eso les marco con rojo, para que ustedes vean que los clientes es uno de los elementos que conforman el contexto, ¿sí? Los clientes, es decir, está fuera de la organización como una parte o elemento de lo que nosotros llamamos el contexto de tareas o el contexto particular. Es decir, tenemos un contexto general y después tenemos un contexto más específico. Acá los clientes están específicamente en esa parte del contexto que rodea la organización, que es un contexto más específico, ¿sí? También en la parte donde decía, por ejemplo, en el texto, que hay muchos comercios que se dedican a la venta de tortas y masas, pero no son muchos los que lo realizaban artesanalmente con productos de la zona. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viendo que tenemos otro elemento que conforma el contexto, que es la competencia. Entonces, las dueñas de esta empresa están también mirando cómo actúa la competencia como para saber cuál es la oportunidad que se le puede dar en el mercado para poder realizar su emprendimiento. También cuando en el texto decía adquirir nuevos utensilios, o sea, una de las actividades que tenían que hacer, por ejemplo, era adquirir nuevos utensilios y material reciclable para las presentaciones de sus productos, ¿no? Y tenían que dedicarse también a la compra de insumos. Entonces ahí estamos viendo otro elemento del contexto que son los proveedores. ¿Se van dando cuenta? Cómo vamos identificando en el texto distintos elementos que nos están mostrando cómo se conforma el contexto de la organización, en este caso de Natidulce Sociedad Anónima. Y también otro ejemplo que les puse, cuando decía que fue necesario regularizar a la empresa impositiva y legalmente, cuando ya se pusieron en marcha con su emprendimiento, acá estamos viendo, por ejemplo, otro elemento del contexto que es el Estado. ¿Ven? Entonces, todo esto nos permite a nosotros darnos cuenta que la organización tiene que interpretar el contexto, que es lo que hizo Natalia, buscando detectar determinadas oportunidades, que son las que ella detectó, fundamentalmente este tema de la competencia y de que tenía muchos clientes que le gustaban sus productos artesanales. Entonces detectó una oportunidad en el hecho de que tenía esa clientela cautiva por un lado, y el hecho de que en cuanto a la competencia es como que no muchos hacían tortas ni masas artesanales. Entonces ya vio algo que la podía distinguir de la competencia, de los que vendían sus mismos productos. Entonces siempre que se piense en el contexto y en esta situación de detectar oportunidades y amenazas, esto nos sirve en el sentido de poder adaptarnos, de poder anticiparnos o de poder influir en los ambientes para llegar a construir, por ejemplo, el contexto deseado. Entonces el contexto, repito, uno tiene que analizarlo, por ejemplo, para poder adaptarse, para poder anticiparse a lo que puede suceder, o también para poder influir en los ambientes que nos rodean para poder llegar, en definitiva, a poder construir el contexto deseado. Es así que yo les muestro rápidamente esto, solo para que ustedes vean que hay distintos conceptos de administración. ¿Sí? Acuérdense que uno de lo que se planteaba en el caso de Natidulces era también ver el concepto de administración. Yo lo que hago con esto, solamente voy a pasar la diapositiva siguiente y voy a mostrarles rápidamente que hay distintas definiciones de distintos autores, pero que siempre algo tienen en común. Por eso lo que hice fue, por ejemplo, ponerles con color rojo lo que las distintas definiciones tienen en común. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta definición de administración habla de planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Sí? Entonces la leo. Dice planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos en términos de eficacia y en términos de eficiencia. Esa es una definición de administración. Pero si tal vez nosotros nos vamos a otra definición, vemos que también habla de lo mismo, porque habla del proceso de planear, fíjense, igual que el de arriba, organizar, dirigir y controlar todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la organización con el fin de alcanzar objetivos, fíjense que dice lo mismo que la definición anterior, y acá dice de la manera más adecuada a la situación.
que si vemos esta definición, en vez de decir la manera más adecuada, esta definición toma los términos de eficacia y de eficiencia. Sí voy a mostrarles esta, por ejemplo, donde aparece en marrón una palabra que no están, por ejemplo, en las otras dos definiciones ni en la de abajo, puntualmente, donde, por ejemplo, este autor Heath dice que la administración es el proceso de estructurar y utilizar un conjunto de recursos, que por ejemplo habla la definición primera, obtenidos hacia el logro de metas, objetivos, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. ¿Ven? Esa es lo único distinto que tiene esta definición de las anteriores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes pueden tomar, cuando tengan que definir administración, el término que ustedes quieran. El concepto del autor que ustedes quieran. Una de las preguntas era, ¿usted cree que Natalia administra? Entonces, cuando nosotros tenemos que identificar en un parcial, en un examen, si Natalia, leyendo el caso, administra, tenemos que irnos obviamente a una definición de administración. Entonces, la solución propuesta que hizo una de las profesoras de la cátedra dice, Natalia, sí, nosotros consideramos que administra. Y ahí tenemos que decir siempre por qué consideramos que administra. Entonces podemos perfectamente tomar una de las definiciones anteriores que les marqué, me voy para atrás, ¿ven? Planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, una de las respuestas podría ser sí, administra. ¿Por qué? Porque planifica, organiza, controla y dirige. ¿Ven? Pero no solamente tenemos que decir por qué hace estas cuatro cosas solamente, sino que en los ejemplos que pone la profesora acá, está demostrando que el que está respondiendo está entendiendo, con un ejemplo del caso práctico específicamente, en qué oportunidad Natalia planifica, en qué oportunidad de ese texto, de ese caso, podemos identificar que organiza, en qué momento podemos detectar que controla y en qué momento podemos detectar en el texto, en el caso que dirige, ¿verdad? Entonces, podemos contestar de esta manera, pero también podemos agregarle algunas que otras palabras. Entonces, hace todo esto, ¿sí? Planea, organiza, dirige y controla, el ejemplo de los distintos recursos organizacionales, y ahí nosotros podríamos explicar cuáles son los recursos también, para poder conseguir determinados objetivos. Podemos decir, como vimos en diapositivas anteriores, cuáles son los objetivos que tiene Natalia en este caso. Y después podemos hablar que los objetivos que pretende lograr son siempre, por ejemplo, en términos de eficacia y en términos de eficiencia. Ustedes sabrán a esta altura que hay una distinción entre lo que es el término de eficacia y eficiencia, porque cuando hablamos de eficacia estamos tratando de pensar en el logro de los objetivos que se plantea la organización en este caso, y cuando hablamos de eficiencia siempre decimos, bueno, que se logren los objetivos, pero con la mínima utilización de recursos posibles, ¿verdad? Entonces todo esto ustedes lo pueden plantear para poder completar mucho más esta respuesta cuando ustedes tengan que responder en el parcial. ¿Bien? También otra pregunta que le hacía era, ¿es emprendedora? ¿Por qué es emprendedora? Porque detectó oportunidades de negocios y se dedicó a esa oportunidad con texto y se dedicó con ello a ella con éxito. Y después pregunta si es empresaria. Y sí, ¿por qué es empresaria? Porque administra su negocio con un objetivo claro y tiene control sobre el mismo. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a ver, y esto es meramente ampliar un poco para que ustedes tengan, esto después ustedes lo van a leer en los textos, que para que un administrador en definitiva pueda ser exitoso, tiene que tener un conjunto de habilidades, ¿sí? Y que tiene que sumarle estos componentes. Habilidades conceptuales, que vamos a ver cuáles son, y vamos a ver en el caso habilidades humanas también, y habilidades técnicas, a los que le tiene que sumar el que administra no solo el conocimiento que implica el saber, sino también el saber hacer, no solo quedarme con el conocimiento, sino saber, en definitiva, aplicarlo, y también tener esa actitud personal que significa tratar de hacer que las cosas sucedan. Entonces tenemos que ver si en el caso de Natalia esto realmente se da, para saber si realmente ella es una empresaria y puede ser una empresaria exitosa. Entonces, en cuanto a las habilidades conceptuales, ¿qué significan tener habilidades conceptuales en una persona, en un administrador? Que tenga la posibilidad de planear el futuro, ¿sí? Por ejemplo, percibiendo oportunidades y ver cómo se relaciona la organización con el entorno. Nos vamos al caso y vemos que ella decía que no son muchos los negocios que realizan productos artesanales y con productos de la zona, o sea que ella identificó perfectamente, percibió
una oportunidad. Por lo tanto, tiene esta habilidad. Ahora, si hablamos de la habilidad humana, es el trato con las personas, es decir, la facilidad de relaciones interpersonales, dice, y grupales, es decir, tener la posibilidad de saber motivar, de saber comunicarse y de resolver los conflictos. Es así que vemos en el caso de Nadia, que la relación que tiene Natalia con Nadia, por ejemplo, es un ejemplo de la forma que tiene de motivarla, de comunicarse, y también en un momento se había hablado de que se habían incorporado 2 empleados más y comenzaron unos problemas, entonces ella decidió reemplazarlos. Eso significa que tuvo la capacidad, dada por esta habilidad humana, de poder resolver los conflictos que se le presentan. Y también las habilidades técnicas que están relacionadas con el hacer. Es decir, poder usar el conocimiento que tiene y aplicar las técnicas relacionadas tanto con el trabajo y con los procedimientos. Entonces, si nosotros nos vamos al caso, vemos que ella tiene habilidades para la elaboración de los productos artesanales, para ello se capacita también y aplica su conocimiento especializado para que sus productos sean de una alta calidad. Entonces, esa es la manera. Sí, ya se termina la reunión. Vamos a hacer, si se termina, hacemos un ratito otra para poder concluir un poquito el tema, así que no se preocupen, lo vuelvo a poner en el grupo y estamos un ratito más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros para poder darnos cuenta y poder responder, me voy un poquito para atrás, y poder responder si es considerada una empresaria y como dice acá, que administra su negocio con un objetivo claro, tiene control sobre el mismo y realiza su trabajo con éxito, podemos, si queremos, en cuanto a la profundización de la parte teórica, nos podemos ir a analizar estas cuestiones que tienen que ver con la propia personalidad que tiene que tener un administrador como para ser considerado un administrador exitoso. ¿Qué estoy haciendo con esto, chicos? Lo que pretendo es que ustedes se den cuenta cómo tienen que ir analizando los casos puntualmente. ¿Ven? Entonces no es solamente quedarse en lo que ustedes identifican en el caso, porque lo que ustedes identifican en el caso, obviamente que lo tienen que identificar en base a una pregunta que se les haga, ¿sí? Que por ejemplo en el caso este son las preguntas que surgen y que se plantean en el foro. Pero lo importante que yo quiero transmitirles ahora, acá, en esta reunión y en las sucesivas, es que ustedes tengan pautas de cómo tendrían que estar respondiendo para que la respuesta que ustedes hagan no sea en una sola línea, sino que denote y que demuestre que ustedes tienen una comprensión un poquito más amplia y profunda de lo que es la resolución de un caso, o la fundamentación específicamente de lo que ustedes tienen que dar o de lo que ustedes tienen que decir. Entonces, fíjense, con una simple lectura, si bien en ningún momento a mí me preguntó el práctico si yo tenía que analizar o que yo analice las habilidades que tiene esta administradora, es decir, si tiene habilidades conceptuales, si no las tiene, en ningún momento me pidió. Pero si yo necesito fundamentarlo de alguna manera y dar un poco más de contenido a la respuesta del caso, yo perfectamente puedo estar respondiendo de esta manera, ¿sí? Repito, ese es el sentido que quiero que tengan y que pretendo que ustedes tengan y el aporte que quiero hacer en mis clases para el desarrollo de los distintos trabajos prácticos que tienen, ¿sí? Como ya está quedando poquito tiempo, voy a finalizar la reunión de ahora y voy a volver a mandarles el link para que ingresemos un poquito más, un ratito más, y podamos concluir con el desarrollo de la clase, que bueno, entre mala conexión y que van ingresando, se van perdiendo algunas partes, entonces vamos a tratar de hacerla un poquito más despacio y tener por lo menos una media horita más de reunión. ¿Estamos? Me pregunta si en el mismo link. La verdad que siempre que se me terminan las reuniones yo vuelvo a hacer un link nuevo. No sé si es con el mismo link se puede hacer, desconozco, pero para evitar problemas voy a crear una nueva reunión y se las mando al grupo de WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien.